Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del estudio de las anemias hemolíticas autoinmunes en el laboratorio de inmunohematología. Mi nombre es Adriana Patricia Franco Nieto, especialista de producto de la línea de inmunohematología e innovación de ANAR. Primero, quiero hablar un poquito acerca de las anemias hemolíticas, como lo hemos venido viendo también a lo largo de los contenidos de esta temática de la edición 9. La anemia como consecuencia de la destrucción prematura de los glóbulos rojos en el interior de la circulación sanguínea está clasificada de dos maneras. Uno, pues donde esta hemólisis es la ruptura como tal de los glóbulos rojos en el interior del vaso, que sería la hemólisis extravascular, y suele presentarse por defectos de fabricación de los glóbulos rojos, donde están defectuosos y pues son destruidos en el vaso, el órgano donde se destruyen los glóbulos rojos cuando envejece. El otro es la hemólisis intravascular, que es la que sucede propiamente en la circulación o en el lecho venoso. Suele ser debida a la destrucción de los glóbulos rojos como consecuencia de infecciones, por medicamentos, por prótesis metálicas en el corazón o por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La clasificación de las anemias hemolíticas las podemos encontrar según su herencia. Pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas es un defecto de la membrana, como la esferocitosis o la eliptocitosis, y de hemoglobina, como la hemoglobinopatía y la talasemia. En las adquiridas encontramos la destrucción mecánica e infusión. Según el mecanismo de lesión, hay intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas es un defecto propio del eritrocito y las extrínsecas factores externos. Y las terceras, según el lugar de la lesión, que puede ser intravascular o extravascular, como ya lo revisamos. El abordaje transfusional en pacientes con anemias hemolíticas, usualmente se habla y los referentes nos dicen que no debe ser transfundido salvo en circunstancias excepcionales en donde realmente, obviamente, está indicada la transfusión. Mientras tanto, se puede manejar con tratamiento con esteroides efectivos en la mayoría de los pacientes. En estos pacientes que tienen antecedentes de transfusión y obstétricos, puede existir la posibilidad de tener a los anticuerpos ocultos en presencias de autoanticuerpos, lo que podría desencadenar reacciones hemolíticas transfusionales, y por eso es importante tener en cuenta, digamos, el correcto abordaje en las pruebas complementarias que se deben realizar para poder transfundir estos pacientes. Al parecer, cuando pues se transfunde, este nuevo estímulo antigénico puede favorecer un incremento en la producción de autoanticuerpo y como resultado una respuesta más irregular al tratamiento inmunosupresor y a las remisiones también menos prolongadas. Valorar la indicación de la transfusión cuando el síndrome anémico no es bien tolerado o aparecen signos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca o signos neurológicos como isquemia cerebral, debe indicarse la transfusión de hematíes con la mínima demora posible. La anemia hemolítica autoinmune es producida por anticuerpos que reaccionan contra los propios hematíes del paciente, llamados los autoanticuerpos, y que conducen a la destrucción de estos. En función a la temperatura óptima de reacción de un autoanticuerpo, se pueden clasificar en anemias hemolíticas por anticuerpos calientes cuando la temperatura óptima de reacción de ellos es cercana a 37, la de anticuerpos fríos cuando estos anticuerpos responsables reaccionan a temperaturas bajas, preferiblemente a 4 grados centígrados, y las mixtas cuando están mediadas justamente por estos dos tipos de anticuerpos. Normalmente, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es la más frecuente y afecta hasta el 70 o el 80% de los pacientes, mientras que en un 15% de los casos ocurre por anticuerpos fríos y en formas mixtas son mucho más infrecuentes. Dependiendo de la técnica utilizada para detectar la sensibilización in vivo en estos pacientes, se pueden obtener en algunas ocasiones resultados negativos según la cantidad de moléculas que estén unidas al eritrocito, por lo que pues el dato de hemólisis es muy importante, ya que con un CUMS directo negativo puede tener eludados positivos, ya que son pruebas que pues concentran obviamente la cantidad.
Las técnicas de absorción son las más empleadas para detectar posibles aloanticuerpos ocultos en presencia de autoanticuerpos, que es la relevancia en estos casos. La estrategia de estudio para descartar esta coexistencia de los anticuerpos ocultos va a depender de los antecedentes transfusionales del paciente, del grado de anemia, de la disponibilidad de reactivos también que se tenga. En ocasiones, 3 absorciones no remueven el anticuerpo, a veces están en un alto título, se puede continuar absorbiendo, pero la absorción múltiple es importante tener en cuenta que puede diluir cada vez más el suero y posterior a esto, pues obviamente puede causar un efecto dilutor. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que cuando se hacen procesos de absorción, llámese auto o halo, es importante que todos los procesos posteriores que se realizan con ese suero absorbido, RAI, paneles y pruebas cruzadas, se deben realizar con 50 microlitros de plasma. Los autoanticuerpos a veces tienen patrones de reacción que sugieren la presencia de haloanticuerpos. Sin embargo, pues digamos que este tipo de mezclas entre autos y halos pueden ser también con reacciones homogéneas o heterogéneas. Para esto se necesita hacer definitivamente las pruebas complementarias y poder confirmar la presencia o ausencia de haloanticuerpos ocultos en presencia de autoanticuerpos. Existe una diferencia en la especificidad de los anticuerpos detectados en el suero post-autoabsorción en comparación con la absorción halogénica, debido al volumen limitado de hematíes autólogos disponibles para remover también todo el autoanticuerpo en el suero de estos pacientes, obviamente por su condición de anemia. La transfusión segura y eficaz en este tipo de pacientes con anemia hemolítica autoinmune se deben tomar una serie de precauciones tanto en el ámbito del laboratorio como obviamente en la clínica. Por eso tan importante la comunicación entre el laboratorio y el médico tratante. Las pruebas de compatibilidad exigen una serie de técnicas adicionales que tienen como objetivo primordial descartar la presencia de un haloanticuerpo oculto en presencia de los autoanticuerpos tipo IgG. Una vez preparadas las unidades de glóbulos rojos, hay que intentar transfundir solo la cantidad necesaria para mejorar la situación clínica del paciente. Siempre debe ser lentamente y bajo una estricta supervisión. Es por eso que, como mencionábamos al principio, es muy importante que para realizar una transfusión en este tipo de pacientes realmente tengan la indicación como lo mencionamos anteriormente. En cuanto a la información clínica, siempre es importante tener en cuenta los antecedentes del paciente, transfusionales, obstétricos, patológicos, medicamentos, porque esto también nos puede orientar en el abordaje transfusional. Su estado clínico real, con cuánto tiempo disponemos para poder preparar las unidades para hacer estas pruebas complementarias, o si por el contrario, el médico tratante debe tener otros criterios para hacer una transfusión oportuna a su paciente, dependiendo el grado de urgencia que se tenga. Determinación del grupo ABO y RH. Entonces, la tipificación usualmente del ABO no suele ser un problema en este tipo de casos. Sin embargo, se pueden presentar circunstancias en las cuales efectivamente se obtengan reacciones positivas. Para la determinación del grupo hemático, además de los antisueros anti-anti-B, opcionalmente también el anti-AB y anti-A1 deben interpretarse siempre con control celular negativo. Entonces, en las técnicas, por ejemplo, de CAD, el control celular debe estar negativo para poder validar el resultado e interpretar la hemoclasificación y obviamente ser concordante entre la prueba directa e inversa. De lo contrario, si evidenciamos una discrepancia, es importante realizar las pruebas complementarias para poder asignar el verdadero grupo sanguíneo. Respecto al sistema RH, es importante realizar una tipificación lo más completa posible, siempre que no existan transfusiones en los últimos 3 meses. Si el paciente ha sido recientemente transfundido, no es posible realizar la fenotipificación eritrocitaria. Los reactivos monoclonales actualmente utilizados no suelen producir falsos resultados positivos, pero se debe interpretar siempre con el control celular negativo. En cuanto al CUMS directo, el diagnóstico de las anemias hemolíticas autoinmunes se ha establecido en base a la concurrencia de anemia,
signos biológicos de hemólisis y prueba directa antiglobulina positiva. Es decir, solamente el resultado de CUMS directo positivo no nos dice muchas cosas, por eso se tiene que relacionar siempre con la clínica del paciente. Una vez obtenido el resultado positivo de este antiglobulina poliespecífica, habrá que caracterizar o saber a expensas de qué fracciones está positivo ese CUMS directo. Habitualmente si es de IgG, de complemento. En caso de que fuera necesario, se puede hacer el empleo de otras antiglobulinas monoespecíficas, como es el caso de IgM, IgA, de otras de complemento como la C4 que nos permiten subclasificar las anemias frías. No obstante, el perfil más común esperado en una anemia hemolítica autoinmune caliente será el del anti-IgG positivo y anti-C3b y D negativo. Una buena antiglobulina IgG debe comenzar a dar resultados positivos en presencia de un mínimo de 150 moléculas de IgG por hematía. Y a esto es lo que se conoce como el CUMS directo fraccionado. La elución ácida es un procedimiento inmunohematológico utilizado para recuperar anticuerpos que se encuentran unidos a la membrana de los eritrocitos. Entonces, mediante la exposición de estos hematíes que están sensibilizados a un medio ácido por el cambio del pH, se reversa la reacción, se rompe la unión antígeno-anticuerpo y esto va a permitir que se liberen estos anticuerpos que estaban pegados a la membrana del glóbulo rojo y van a quedar como en un sobrenadante el elevado para su posterior estudio. Este posterior estudio o estas técnicas principalmente se emplean para identificar anticuerpos en pacientes, por ejemplo, con prueba de CUMS directo positivo, aislar anticuerpos específicos en sueros con múltiples especificidades, por ejemplo, para conocer las especificidades de las mezclas, detectar antígenos débilmente expresados en eritrocitos previamente sensibilizados con antisueros y preparar antisueros específicos libres de anticuerpos no deseados. El eluado obtenido puede analizarse posteriormente mediante técnicas inmunohematológicas como el RAI o las identificaciones de anticuerpos, justamente para confirmar las especificidades. Este estudio del eluado permite confirmar la naturaleza autoinmune de las inmunoglobulinas IgG fijadas en la membrana del hematíe. Cuando el eluado contiene exclusivamente un autoanticuerpo, este es reactivo con todas las células del panel, mostrando en ocasiones una especificidad también que se puede presentar relativa, muchas veces incluso con el anti-E minúsculo, entre otros. Una prueba de CUMS directa positiva, pero que cursa con un eluado no reactivo, puede sugerir, por ejemplo, que sea una hemólisis por un medicamento. La presencia de un haloanticuerpo en el eluado es sugestiva de una reacción transfusional retardada, de una enfermedad hemolítica de un feto recién nacido, por lo que pues toca revisar la historia clínica del paciente, correlacionar, por ejemplo, si el paciente fue transfundido recientemente, es decir, hace menos de 3 meses, cómo tenía su historial de ese CUMS directo en ese momento. Todo esto llama la atención y nos ayuda a correlacionar todo esto. Existen múltiples métodos de elusión y cada uno de ellos posee ventajas e inconvenientes, si bien en los últimos años se han impuesto los reactivos de elusión a pH ácido, como el que hemos venido mencionando. Si el paciente presenta un CUMS directo positivo con antecedente de resultado negativo y ha sido recientemente transfundido, como les mencionaba, debe realizarse una elusión para descartar una reacción hemolítica tardía. En el estudio del suero, en la investigación de anticuerpos, es más de un 80% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune por IgG. El autoanticuerpo se encuentra libre en el suero, lo que permite obviamente que se pueda ver en el RAI o en el panel o en las pruebas serológicas como el fenómeno de panaglutinación o panaglutinina, donde vemos que obviamente todo da positivo. En esta situación, si el paciente tiene antecedentes transfusionales o de gestación, no es posible asegurar que la reactividad sea únicamente debida a un autoanticuerpo, por lo que es importante poder descartar la presencia de haloanticuerpos ocultos. El objetivo fundamental al abordar un estudio de suero es el detectar casualmente eso, si hay haloanticuerpos coexistentes. Las técnicas de elección para investigar esta presencia de haloanticuerpos, como lo mencionábamos en presencia de autoanticuerpos, son las de adsorción, llámese autoadsorción o adsorciones halogénicas.
Cuando hablamos de las pruebas de autoabsorción, son aquellas que se realizan si no ha sido el paciente transfundido recientemente, es decir, en los últimos 3 meses. Y si hay muestra suficiente, se puede hacer este proceso de autoabsorción. La mejor técnica actualmente disponible para detectar un halo anticuerpo oculto en presencia de autos es la autoabsorción del suero del paciente a 37 grados centígrados frente a sus propios hematíes. Tras las absorciones, el suero es nuevamente enfrentado al panel de hematíes, de manera que una vez eliminada la interferencia creada por el autoanticuerpo, pues podemos confirmar si solamente era presencia de autos o si por el contrario era una mezcla de autos y halos y poder determinar la especificidad. Con base en esto, obviamente, el abordaje transfusional para el paciente. Entonces, en este caso, se pueden tener pues 3 muestras, por ejemplo, del paciente. Se van a hacer unos lavados con solución salina. Luego de esto se tienen ya los 3, digamos, paquetes globulares listos, limpios para el proceso. Se va a agregar en partes iguales, por ejemplo, al paquete 1 de suero. También en estos casos a veces se recomienda trabajar con polietilenglicol, el PEG. Entonces se pueden agregar partes iguales de glóbulos rojos, del suero y del PEG. Todo se mezcla, se incuba entre 15 minutos o 30 minutos a 37 grados centígrados, mezclándolo varias veces por inversión frecuentemente. Durante este tiempo, posterior a ello, se centrifuga y acá vamos a obtener el primer suero absorbido. A esto usualmente se le hace un rastreo de anticuerpos y se empieza a evaluar si las reacciones han disminuido. Si, por ejemplo, se han negativizado, así sea una o todas, pues se empieza a interpretar. Si todas, pues será presencia de auto. Si una sola de las células, entonces ya pasaremos a panel, ya que pues las otras reacciones pues son muy sugestivas de presencia de los anticuerpos. Y así se hará obviamente con el suero 1, 2 o 3 según corresponda, que se van haciendo estos pases. Si, por ejemplo, en el 1 sí ha ido disminuyendo, pero, por ejemplo, no en todas las células, entonces pasaremos al segundo pase, que será con el segundo tubo de glóbulos rojos que está limpio y lavado. Vamos a agregar también el plasma absorbido número 1 en partes iguales y de ahí ya es incubar y centrifugar y obtener el segundo suero absorbido y así sucesivamente. El PEG solamente se agrega en la primera absorción y pues se pueden ir evaluando las diferentes absorciones de esta manera. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una muestra de paciente en donde tiene autoanticuerpos y un ejemplo con un halo anticuerpo oculto. Se hace el proceso de la absorción y posterior a ello, lo que hace es que se absorben los autoanticuerpos que quedan obviamente adheridos a la membrana del glóbulo rojo y lo que queda en el plasma del paciente, en este caso de este ejemplo, es un anti-GK. Entonces ahí vemos cómo podemos evidenciar por medio de la autoabsorción la presencia de un halo anticuerpo oculto. También en algunas ocasiones es muy útil realizar un pretratamiento de los glóbulos rojos con ZZAP para que sean los procesos más eficientes antes de hacer, por ejemplo, los procesos de autoabsorción. Esto con el fin de poder limpiar el globulito rojo y dejar la membrana, digamos, expuesta con más determinantes antigénicos y que sea mucho más eficiente el proceso de autoabsorción. En cuanto a la absorción halogénica con fenotipo conocido del paciente, es otra opción. Esta técnica constituye la alternativa ideal a la autoabsorción cuando el paciente ha sido transfundido recientemente, es decir, menos de 3 meses, y si por alguna razón no se tiene muestra suficiente, pues también esta es la alternativa. Consiste en la absorción del autoanticuerpo empleando hematíes halogénicos del mismo fenotipo del paciente. Entonces, si yo tengo ya un fenotipo identificado de mi paciente y encuentro unos hematíes del mismo fenotipo, no es necesario hacerlos con ninguna otras configuraciones, sino se puede hacer con este sin ningún inconveniente. Y es como vemos también acá en el ejemplo. Entonces tenemos la muestra del paciente, una mezcla de autos y de haloanticuerpos. Y en este caso, pues se hace el proceso de autoabsorción y queda libre, ejemplo, el haloanticuerpo.
para el cual obviamente el paciente pues era antígeno negativo. Al igual que la autoabsorción, el tratamiento enzimático de los hematíes mejora el rendimiento de absorción, aunque no es absolutamente necesario. Y como la mayoría de las reacciones transfusionales hemolíticas son causadas por un número limitado de anticuerpos, ABO, RH, KEL, KIT, DAFI, la complejidad de disponer a veces de estos hematíes de diferente fenotipo pues se puede simplificar obviamente con tratamientos también enzimáticos. Absorción halogénica diferencial. En estas absorciones halogénicas diferenciales, entonces se tienen en cuenta unos configuraciones con fenotipos. Lo ideal sería pues que obviamente fueran complementarios entre la mayoría de los grupos, por lo menos los de importancia clínica, pero en la práctica es muy difícil poder conseguir esto. Entonces, usualmente lo que se puede hacer es con dos células, como son la R1, R1 y RR, suele ser suficiente en la mayoría de los casos en las que se combinen con o se complementen con antígenos DAFI, ADA, GFB, GK, GKB y S grande, S pequeño. En algunas ocasiones se puede incorporar una tercera como es la R2-R2 cuando se desconoce el fenotipo del RH o del paciente, pues con el fin de descartar obviamente la presencia de un anti-E. Y si conocemos el fenotipo, podemos realizar la técnica con una célula única de isofenotipo, como lo vimos anteriormente, que solo sería con el fenotipo del paciente. Sin embargo, como les menciono, a veces encontrar la complementariedad entre todos es muy difícil, entonces se puede mitigar con tratamientos enzimáticos, haciéndole un tratamiento previo a los glóbulos rojos con los que se va a absorber y se garantizaría simplemente la complementariedad del RH, de los kits y ya los enzimáticos los vamos a mitigar, ya que al hacer este pretratamiento, lo que vamos a hacer es desnaturalizar los antígenos de la membrana y en el momento de las absorciones, ya si llegáramos a tener alguno de estos anticuerpos presentes en la muestra del paciente, no se van a poder absorber porque pues el antígeno ya no va a estar presente en la membrana y obviamente van a quedar libres en el plasma, lo que va a permitir que los podamos identificar. Entonces, este tipo de absorciones consiste en que se va a absorber el autoanticuerpo empleando hematíes halogénicos de diferentes fenotipos, como lo hablamos. Por ejemplo, la absorción de un suero que contenga un autoanticuerpo más un haloanticuerpo, por ejemplo, de especificidad anti-GK, con unos hematíes de fenotipo GK negativo, pues resultará en la absorción del auto y obviamente va a quedar libre el anti-GK en la muestra del paciente. Si no se detecta ningún haloanticuerpo en el suero absorbido, bastará con seleccionar hematíes del mismo fenotipo RH que el paciente y que el negativo para poderlo transfundir. Cuando se conoce el fenotipo RH del paciente y existe una transfusión reciente que no permite determinarlo de una manera objetiva, la selección de los hematíes para las absorciones pues es un poco más compleja. Es importante tener en cuenta que una desventaja potencial de la absorción diferencial obedece a la posibilidad de que un anticuerpo dirigido contra un antígeno de alta frecuencia pueda ser también absorbido en las células empleadas. Pero en la práctica estos anticuerpos pues bueno, son obviamente poco frecuentes. Las absorciones diferenciales también se pueden realizar con el polietilenglicol, que es un polímero soluble en agua que actúa como un potenciador de la reacción antígeno-anticuerpo y por eso pues permite acortar los procedimientos en tiempo de absorción y pues hacerla mucho más eficiente. La incorporación de este pega a la mezcla del suero y de los hematíes ahorra el tiempo también del tratamiento enzimático de los hematíes y permite reducir el tiempo de incubación en las absorciones hasta máximo 15 minutos. Al realizar la prueba cruzada se empleará una mayor proporción, como lo dijimos al principio, bien sea en prueba, bien sea en rastreo o bien sea en panel de identificación con 50 microlitros. En cuanto a las conclusiones, el mayor reto de las instituciones es la solución de estudios inmunohematológicos complejos. En muchos de los casos detectan haloanticuerpos presentes en el paciente, pero debido a las mezclas de anticuerpos, la identificación resulta difícil y en algunos casos no todos pueden ser identificados, por lo que la coordinación con el médico hematólogo o médico tratante es necesaria para poder transfundir los glóbulos rojos
con fenotipo ampliado para los sistemas RH, KEL, DAFI, KID y S si fuera necesario. El CUMS directo positivo se debe evaluar en conjunto con la historia clínica siempre del paciente, ya que no siempre ni sola es indicativa de hemólisis. Además, también es importante que tengamos en cuenta que aparte de considerar una prueba de CUMS directo positivo con autocontrol positivo, como solo presencia de autoanticuerpos, existen otras situaciones como una reacción hemolítica posttransfusional, anticuerpos inducidos por fármacos, anticuerpos adquiridos pasivamente, activación de complemento por bacterias y anticuerpos de linfocitos pasajeros post-trasplante, por lo que, como lo mencionamos, es muy importante siempre correlacionarlo con la historia clínica del paciente. Una de las decisiones difíciles basadas en la experiencia es a veces reconocer cuándo el estudio está completo y es una decisión crítica en el estudio de cada caso. Demasiadas pruebas podrían parecer que se desperdician los recursos y que limita el número también de poder analizar otras muestras y del otro lado, limitar la realización de pruebas pues también nos puede llevar a resultados incorrectos o a casos inconclusos. Se deben implementar protocolos que ayuden a facilitar el estudio inmunohematológico de estos pacientes, siempre teniendo en cuenta la importancia de descartar o confirmar la presencia de los anticuerpos que pudieran estar siendo enmascarados para asegurar el envío de la unidad más adecuada al paciente. La experiencia juega un papel muy importante a la hora de trabajar este tipo de muestras de pacientes, ya que realizar análisis o repeticiones innecesarios podría posterior a ello limitar los recursos para incluso otros pacientes o hacer de pronto estudios innecesarios. Implementar este tipo de protocolos permite actualizarse, aprender y trabajar en equipo, lo que brinda la satisfacción de poder enviar la unidad adecuada a los pacientes. Entonces, tenemos muchas pruebas complementarias y protocolos que se pueden implementar, obviamente no en todos los laboratorios, pero para ello es importante tener en cuenta hasta dónde podemos llegar y cuál es el siguiente paso, por ejemplo, de remisión para laboratorios de referencia. Y en estos laboratorios en donde se puedan implementar este tipo de pruebas complementarias, poder tener pues la disponibilidad de estos recursos, pero a su vez tener el conocimiento y el criterio para poder saber cuáles son las pruebas que podemos realizar y pues obviamente el alcance y la indicación de cada uno de ellos, ya que como hemos visto, dependiendo de diferentes variables, sería el camino que vamos a tomar. En cuanto a una recomendación final, procurar transfundir solo la cantidad necesaria para compensar el estado hemodinámico del paciente a ritmo lento y con una vigilancia estricta, especialmente en los primeros minutos, ya que es importante que sepamos pues, que obviamente también, incluso posterior a todos estos procesos, todo esto sucede in vitro.